Afro, ¿qué se te ocurre? Podemos pensar una publicación que sea digital, un fanzine como más impreso. Obvio, no tenemos mucho presupuesto por decir que no tenemos. O ambos. Pero igual podemos autoproducirnos un mini fanzine, no sé, y pensar de poner en la página el fanzine, bueno, algo, ¿no? Pero algo que pueda hablar también de un proceso de investigación colectivo. Y yo les escogí como este texto, le puse ahora para hoy también un texto que me imagino que todo el mundo conozca, que es una referencia, o sea, realmente no es un libro que nadie les pide así, vayamos a leerlo y comentarlo para la próxima vez, porque es un libro enorme, pero es un libro de referencia que se llama La Era de la Discrepancia. ¿Lo ubican? ¿Quién lo ubica? ¿Le pasas a Eliezer? ¿Que lo ubica? Entonces, para que hablemos un poquito entre todos. Sí lo ubico, pero he de confesar que no lo he leído, ¿no? O ¿No sea, lo han todo el mundo leído? sabe que es de Sí, sí, no se los preocupen, pues movimientos y demás, pero para no lo esto he... estamos. Y lo bonito es que lo hemos visto, o sea, es un libro que afortunadamente encontramos en digital, porque literal es un librote así, ¿no? Es una enciclopedia, pero es una enciclopedia bastante interesante porque la constituyó Olivier Dubroaz, que fue un crítico de arte. Hola, hola, no te preocupes, vente con nosotros. Vente acá, en el escenario. Y no, perdón, Olivier Dubras, que fue un crítico, ahora no me acuerdo si era belga o francés, no, es francés, que vivió muchísimos años en México, murió joven, pero es importante porque fue el fundador del MUAC, que el MUAC obviamente planteó en México un modelo de museo muy nuevo. Ahora recién, y lo presentaron también acá en el museo, recolectaron una editorial nueva que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero publicó un texto que se llama Abuso Mutuo de Cuauhtémoc Medina y otro que se llama El arte de mostrar el arte mexicano, que es de una serie de ensayos de Olivier Dubroaz, que seguramente pueden consultar en la biblioteca acá del museo. Y Olivier Dubroaz precisamente plantea en estos ensayos una serie de miradas a lo que fue su exploración del arte mexicano, y él vivió acá casi toda su vida, ¿no? Y también pues plantea cómo se pensó el MUAC como un museo que es una especie de extensión de la universidad, ¿no? Entonces un museo donde suceden cosas bien interesantes, como por ejemplo las que tuvimos chance de ver con Solenaro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, los que estaban el semestre pasado, que es una cosa particular del MUAC, es precisamente la idea de tener el archivo expuesto, ¿no? No es expuesto en el sentido que es en vitrina, sino se ve desde una parte del museo. Las paredes están hechas de vidrio, son realmente vitrales, y entonces de alguna manera el museo y el archivo del museo se hablan. Y también, pues, es posible consultar, cada uno de nosotros puede ir en cualquier momento a consultar el archivo, ¿no? Además, con Sol, que es una mediadora excepcional, ¿no? de esto, entonces puede cada uno desarrollar investigaciones propias. Obviamente es una negociación con el museo muy padre, ¿no? que fue innovadora. Entonces, Olivier Dubras, junto a Cuauhtémoc Medina, escribe un texto, que es este texto que no es esto, es el otro, pero no, tampoco, ¿lo podrás meter un momento o es mucha lata? Si puedes pasar un momento el otro texto, nomás así, y lo vamos viendo. A ver, Angélica, te voy a dar este apuntador y vas moviendo como las páginas. A ver, así es prendido y lo mueves hacia adelante, así vas viendo un poco lo que interesa. Sí, sí, le das como si fueras cambiando la tele del 1 al 2. A ver, exacto, ya avanzaste. Entonces, que como ven, pues Cuauhtémoc Medina lo conocemos todos, que es el curador del MUAC, que es el curador súper famoso en México. Escribe ese texto con muchos colaboradores, que es un texto en el cual se va hablando precisamente de la idea de la discrepancia, del 1968, que obviamente se coloca como un año clave, ¿no? de este cambio, hasta la primera década de los 2000. Es un texto que yo les aconsejo mucho de ir ojeando, de ir viendo, un poquito como estamos haciendo ahora también,
porque es un texto que realmente nos da la idea de muchas posibilidades, ¿no? Ponnos las imágenes, porque leer no vamos a leer, es demasiado para nosotros ahora, pero hay muchas imágenes, muchas cosas que se pueden ir pues recuperando referencia, obviamente leer también los textos, pero es sobre todo aquella cosa que hasta esa época no habían sido leídas de la historia del arte mexicano, ¿no? O sea, no estamos hablando del arte que en ese momento estuviera en los museos, sino más bien de la obra de arte que se gestó en un circuito independiente. ¿Ok? Entonces se gestó desde afuera de estas posibilidades, ¿vale? Entonces, una de las cosas sobre la cual me interesaba platicar con ustedes, también a partir del texto de Tijuana no es Tijuana, es que de un lado esta crítica es muy precisa, esta antología es muy precisa, pero también es una antropología bastante centralista. Entonces la idea de explorarnos nosotros, explorarnos acá, pensar de hacer un ejercicio de escritura colectiva sobre la ciudad de Puebla, así como Fiamma Montezemolo lo hizo de Tijuana, pues es la idea un poco de relatar también una historia que no sea de la capital, sino sea la historia de otro lado, ¿no? Del país, que puede ser otra ciudad como acá donde estamos nosotros. Y también yo quería mostrarle este libro, porque en realidad es en conexión al invitado que vamos a tener la próxima semana, o sea, es en conexión a la obra, bueno, a lo que nos va a contar más bien, no la próxima semana, esta semana, perdón, el próximo miércoles, es en conexión a lo que nos dirá Eliud Nava, que es a su vez en conexión con la expo de Melanie Smith. ¿Ya vieron la expo de Melanie Smith? ¿Sí? ¿Qué saben de Melanie Smith? Bueno, vamos a verla, ahora nos organizamos para ir juntos también. ¿Quién sabe algo de Melanie Smith? ¿Quién es Melanie Smith? ¿Quién vio la expo? O sea, alguien la había Mm. vista. ¿Quién fue? Solo sé que es una artista avecindada en México, extranjera. Sí, Hizo es esta exposición inglesa. muy interesante de Ajá. objetos recuperados, pero pues hasta ahí no he indagado mucho en su qué Afro, hacer. tú sabes. Perdón, pensaba que hubiera sido. No, ¿qué más? No, hasta ahí. ¿Tú qué sabes? Pero sí, siempre con el micrófono que tenemos, siempre está limitante. Bueno, Ajá. no alcé la mano por eso, sino desde aquí arriba estaba. Ah, ok. Ajá, pues igual, ¿no? Que pues, hace bastante exploraciones. Bueno, a mí se me hizo bastante conceptual su exhibición y, y sí me hizo reflexionar bastante acerca de, por ejemplo, de lo que sucedía en el jardín de Edward James. Sí, claro. Ajá, y cómo es que hace toda esa intervención. Híjole, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero sí, la verdad es que me costó bastante entenderle. Ujú. Sí, y bueno, también creo poder o querer entender por qué toman ese tipo de representaciones. Bueno, el MACBA, por ejemplo, con su programa que tienen, ¿no? Que justamente busca la conceptualización de algunos hechos un poco históricos y cómo es que se representan, ¿no? Y Claro. también, pues a mí me agradó también verlo porque creo que es algo presente que está sucediendo ahorita en el arte contemporáneo y sobre todo pues son estas propuestas frescas de personas que vienen, ¿no? Sí, Claro. pero pues realmente... Sí, decir que Melanie Smith es extranjera, bueno, yo tendría algún problema, en el sentido que es una persona, sí es inglesa, pero creo que viene acá al final de los años 80 o a mitad de los años 80. Y ahora Melanie Smith debe tener 55, o sea, vivió acá muchísimo más tiempo que en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que según yo también de alguna manera tiene que ver con lo que estábamos platicando de identidades. Es cierto lo que tú dices, que es una propuesta estética muy distinta a las anteriores, ¿no? Es una propuesta estética diversa de la generación de los años 80. Ahora acá, por ejemplo, estamos viendo todavía los años 70, final de los años 70 en México, ¿no? Pero nosotros pensamos que la generación anterior a la de Melanie Smith, o sea, la de los 80, es una generación que ahora también iremos pasando. Es una generación que estaba en su mayoría famosa por prácticas
muy, muy distintas, como por ejemplo este movimiento muy famoso que era el neomexicanismo, ¿no? Este texto que reconstruye el hecho que relatar solo la historia del neomexicanismo es parcial, ¿no? No es cierto que todo el arte que se hizo antes de los años 90 fuera un arte donde se pintaban malinches y charros, ¿no? Sino se hacían muchas otras cosas en forma pop, ¿no? Se hacían muchas otras cosas que acá se reconstruyen en su conjunto. Pero algo que es bien importante de la generación de los años 90 es que la generación de los años 90 va en efecto haciendo un cambio de paradigma, que es el cambio de cómo van posicionándose en el panorama del arte mexicano. Además de Melanie Smith, ¿quién más son artistas de su época o de su entorno? Que también acá en el museo, esta expo que hay acá en el museo se comparte con el MUAC, ¿verdad? Hay a mitad acá y mitad en el MUAC. Hay algunas colaboraciones que ella hace con artistas contemporáneos mexicanos, contemporáneos, bueno, también a ella estoy diciendo. ¿Quién se les ocurre que sean otros artistas importantes mexicanos, más o menos de su edad, y que puedan estar en conexión con ella? ¿Qué? Abraham, sí, hablan en voz alta, por favor. Abraham Cruz Villegas, ¿quién más? Francis Salis, ¿lo ubican? Francis Salis trabajó mucho con Melanie Smith. ¿Quién más? Rafael Ortega, que trabaja acá en el museo y que trabajó mucho con Melanie Smith. ¿Quién más? ¿Perdón? Melquiades es un poquito más viejo, de Melanie Smith. Y también Melquiades Herrera es interesante porque es un artista que en realidad siempre se mantuvo al margen, o sea, nunca se convirtió en un famoso artista mexicano. Precisamente fue recuperado mucho por acción del MUAC y de Arquella, ¿no? ¿Quién más se le ocurre como artista de la época? Miguel Ventura, no sé si lo conozcan. No, ¿cómo no es, digamos, de sus paralelos, ¿no? Que pudieran ser, por ejemplo, Gabriel Orozco, que pudieran ser Pablo Vargas Lugo, que pudieran ser... no sé quién era, espera, si escuché, buenas tardes. Bueno, y no sé, Damián Ortega, ¿no? Y varios que más o menos en esa época trabajaron. ¿Qué es importante decir sobre ellos y qué también vamos a ver respecto de lo que veremos con el Liu el domingo? El miércoles, perdón. Es que estos artistas emergieron a partir de la escena independiente, ¿no? O sea, fue un tema que se trata mucho en México. Muchos críticos lo tratan muy mal, o sea, piensan que ellos fueron medios impostores. Pero algo que es muy interesante de lo que empezó a pasar en México a partir de esa época es que en efecto empezó a construirse una forma de legitimación y de autolegitimación que surgió desde no los museos como formas de mediación, sino iniciativas que salían como iniciativas autogestionadas por artistas y por otros grupos de personas. ¿Se les ocurren algunas? Creo que más o menos vamos acá. Si nosotros observamos este panorama, aquí estamos, ¿no? Estamos en la Bienal de 94 de Cuba, en donde, por ejemplo, Francis Salis por la primera vez muestra, ¿no?, sus obras. ¿Quién más se le ocurre a ustedes como espacios independientes? Esto, ¿no?, que es uno de los epicentros de esto, que es Temístocles 44, una casa que iba a ser derrumbada de allá a poco tiempo, y que era una casa que se prestó para la experimentación plástica, expo y otros tipos de encuentro de varios artistas, ¿no? ¿Quién más? ¿Podría ser el Leco? Espérame.
¿En qué sentido tú dices el eco? Hay solo 2 micrófonos que podemos. Sí. Sí. Sí, bueno, yo creo que también podría ser el eco en la parte de la experimentación, ¿no? Bueno, todo lo que involucraba a Matías Geritz ahí con el periodo del abstraccionismo que él manejaba, digo, en comparativa con los muralistas, por ejemplo, con el que él batallaba, creo que podría ser como una parte también como de un epicentro pues cultural, ¿no? O sea, no tanto como físico, sino cultural, porque a partir de ahí también creo que puede ser uno de los lugares como en los que se involucró el abstraccionismo en México, donde pudo iniciar también. Sí, claro, en sus primeras intenciones digamos que es mucho antes, ¿no? Okay. Ujú. Porque cuando Matías Geritz hace el eco, yo ahora no quisiera equivocarme así brutalmente, pero estamos hablando creo de los años 60 quizás, si no Ujú. antes. Mientras que aquí estamos en la generación de los 90. Sin embargo, Ok, tienes ujú. razón que el eco surge como una iniciativa propia de un artista que dice, no, pues acá vamos a hacer un museo. Le dan un predio para construir algo, él decide Sí. construir un museo. Ves que de todas maneras hay siempre esta cosa de la institución. Luego más tarde, ¿sabes que el eco fue hasta un nightclub? Sí, un cine Y un cine así. muchísimas cosas. Sí. Y básicamente un prostíbulo, yo de lo que Sí, entiendo, también. no sé. Y, Sí. y luego ya la UNAM lo compró para, no sé si un prostíbulo, o sea, no sé si me lo están diciendo, yo lo interpreto, no sé. De todas maneras fue un club nocturno medio. Sí, sí, sí. Y luego se convirtió en ser, en fin, un, lo adquirió la UNAM La y se UNAM. convirtió en un museo de la UNAM, ¿no? Y Ujú. actualmente desarrolla las funciones de un museo. Pero bueno, hay casos, ¿no? Como la panadería también, que fue un experimento hecho por Yoshua Cohn, igual en una panadería de la Condesa, en donde empezaron a hacer expo de artistas. ¿Qué es importante decir de Melanie Smith? Que Melanie Smith también, cuando llega a México, gestiona un proyecto independiente. Porque Melanie Smith, en la eventualidad de vivir un México que yo me imagino que habrá sido muy interesante y muy distinto a lo que vivimos ahora, primerísimos años 90, ella va haciendo obra de distinto tipo y una cosa que va a hacer pues es pensar la idea de construir en efecto de pensar un modelo económico distinto. Y lo que tienen, lo que hacen es una cafetería. Una cafetería que abre el domingo en su casa, en el centro histórico de la Ciudad de México, que no es el centro histórico de la Ciudad de México que sabemos ahora, sí, ultra gentrificado. Por eso digo que debe haber sido otro tiempo. En una casa que compartía con Francis Salis, y ella y Francis Salis abrían y hacían desayunos o comidas, no sé. Obviamente esto o sea, atraía una serie de personas de distinto, bueno, del mundo del arte, del mundo de la cultura, entre los cuales Cuauhtémoc Medina, que era su amigo y que desarrolló siempre, ¿no?, el discurso desde el bajo. Pero algo bien, bien interesante de esta generación, en efecto, fue que surgió desde este tipo de articulación. Obviamente, Cuauhtémoc Medina estaba alrededor de ellos y los ayudaba a acompañar críticamente su proceso, pero en pocos años empezaron a colocarse adentro de instituciones, empezando por ser en realidad, pues, rechazados por los museos mismos, ¿no? Entonces, pues a un poco esto va y quería hacerlo como una primera indicación para ahora dedicarnos sí al tema del ejercicio respecto a la razón por la cual invitamos a Eliud. ¿Okay? Eliud va a venir el miércoles y va a hablarnos un poco de su experiencia en Monterrey. Eliud es un artista que, como una especie de práctica artística expandida, tiene hace 12 años un espacio que se llama No Automático en Monterrey. Es un espacio que durante un tiempo se trajo también a Puebla, intentó hacerlo funcionar, acá no le funcionó, él acabó la maestría y regresó y se lo trajo de vuelta a Monterrey, donde es un espacio muy sólido, ¿no?, y donde hace muchas cosas. Y que efectivamente supo y ayudó y contribuyó mucho a dar una continuidad y a construir una narración distinta en términos de arte de la ciudad de Monterrey, ¿no? Entonces, creo que
miércoles iremos platicando un poco de esto, ¿no? Iremos platicando un poco de la idea de autogestión como práctica en el arte, considerando que en efecto la generación de los 90 de allá surge, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Os veo medio muertos hoy. Bueno, esto era un poco como esta introducción. Ahora sí me gustaría como pasar un poco a la otra lectura, por favor, e ir comentándola, porque teníamos como el compromiso de estar trabajando algo a media entre una narrativa de la ciudad, que sea la ciudad nuestra, donde estamos, y también pues la idea de la identidad, ¿no? Entonces yo les propuse esta lectura porque se me hace una lectura padre, porque uno está escrito de forma muy fragmentaria, entonces creo que es un ejercicio padre para resolverse en grupo, ¿no? O sea que cada uno puede escribir un trocito, ¿no? Y podemos ir platicándolo y que luego quizás al final del día hasta podemos unirla en un único grande manifiesto. Sobre todo si nos referimos a esta manera de escritura. Yo se lo aconsejo mucho que vayamos siguiendo esta manera de escritura. O sea, que no vayamos extendiéndonos como después, que hay chorros largos como una cuartilla, ¿no? Entonces sería difícil como fundirlo. Pero que nos vayamos pensando un poco a partir de esto. Y un tema que me interesó mucho también compartir con ustedes esta lectura, y antes de empezar me gustaría comentarla un poquito con ustedes, es que en efecto esta lectura va mucho a lo cual venimos. O sea, es perdón, un texto escrito para un artista que ahora si ustedes van a la Ciudad de México pueden ver una exposición muy grande suya, que es en el Laboratorio de Arte Alameda, que se llama Soñar con Bisontes, y es un artista, también ella es italiana, vivió en Tijuana muchísimos años, y es un artista que también es antropóloga. Y algo bien interesante es que es en efecto lo que estamos practicando acá. Es una investigación hecha por un artista, ¿sí o no? ¿Quién quiere comentar un poco de este texto para que yo no hable todo el rato? Dale, dale. Sobre este texto, la verdad es que me pareció muy interesante. Desde entrada, por la forma de escribir, ¿no? Que no es como los típicos textos que describen como alguna ciudad, sino que esto lo hace de una manera más poética. A mí me gustó mucho porque creo que Tijuana, en mi punto de vista, sí, carece mucho de identidad y tiene como muchos problemas de saber de dónde viene y hacia dónde va, pero eso también creo que hace que lo distinga como su identidad, que su identidad sea no saber quién es. Entonces, toda esta parte de, como mencionaba, de los patchwork y un collage, no solamente como social, sino hasta físico, ¿no? De todos los lugares que encierra Tijuana, lo que crea que es Tijuana. Entonces, creo que eso me parece muy interesante, el saber que aunque no hay como esa identidad que se adapten, eso es lo que los hace ser, esa es su identidad, o sea, no saber de dónde vienen. Claro. Entonces, ¿Qué más? ¿Qué más pensaron? ¿Qué más leyeron en este texto? Afro. Pues bueno, igual cuando yo transcurría por el texto había como una situación imaginaria muy cabrón porque bueno, yo nunca iba a Tijuana y sin embargo pues llegan las noticias, ¿no? Y entonces a partir de eso yo empecé a pensar cómo es que actualmente están surgiendo muchísimos modelos de resistencia de la vivienda también, ¿no? Por el simple hecho de que es un lugar transcultural ahora en la cual pues se están convirtiendo espacios híbridos de supervivencia, yo lo veo de esa manera, ¿no? Y que en el texto lo mencionan, ¿no? Que las zonas periurbanas, pues, que nosotros pensaríamos que en la parte centro del país, pues, es la parte de la pobreza, pero ahí habla de la riqueza. Y bueno, total, yo también creo que es un gran collage de formas de habitar. Y sí, también concuerdo que su no identidad hace su fortaleza, ¿no? Su identidad, pero también creo que están surgiendo nuevas maneras de habitar allá y creo que eso es como bastante interesante que no sé si ya se exploró, pero yo creo que es una habitabilidad ahí medio mutante, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿Quién la leyó? Ah, pues la leyeron varios. No, pues digan. Entonces, ¿cómo? ¿Qué más pensaron?
¿Les gustó o les pareció fea lectura? Ujú. Ok. ¿Qué pensaron? O sea, por ejemplo, según ustedes, ¿qué tipo de... Bueno, yo estaba... Bueno, luego tú dices lo que quieres, pero luego les hago también una pregunta. ¿Cuál es la metodología, ¿no? que va adoptando ella para su investigación? Luego ella hace obras que no necesariamente son la investigación, ¿me entienden? Pero sin embargo, es interesante observar que un artista puede investigar y puede darse hasta unas maneras de investigar que no son las de encerrarse en una biblioteca y ponerse a hacer referencias. También obviamente hay esta parte de la lectura, pero creo que acá nos abren como muchas metodologías posibles, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, iba yo a comentar que es interesante el juego de la dicotomía. Claro. Por Justamente ejemplo, ¿no? eso es muy... ¿Qué es una dicotomía? El hecho de enumerar descripciones aparentemente contradictorias. Exacto, O ¿no? sea, describe la ciudad de una manera antigua, moderna, del pasado, del futuro, pobre, rica, es decir, porque es ambas cosas. Entonces el texto es subjetivo, pero no como un defecto, sino es justamente su aproximación. Es muy interesante esa manera de describirla como si fueran capas. Claro. Y el método, ahora sí, entre comillas, método, es realmente muy rico en ese sentido. Esta claramente es una metodología, ¿no? Es una metodología que es intrínseca a la idea de ciudad y que en efecto permite contraponer varios tipos de posibilidades. Por ejemplo, en efecto dice, Tijuana no es México y a la vez dice, Tijuana es Más mexicano que la Ciudad de es México. donde empieza la patria, ¿no? Que en efecto en Tijuana hay esta inscripción en un edificio. Entonces, por ejemplo, es interesante porque ella hace un ejercicio de escritura, de observación, ¿verdad?, de la ciudad. También, ¿qué otras metodologías pondrá ella en campo, según ustedes, para observar esta ciudad? Sí, espérame. Sí. Exactamente la dicotomía entre las culturas, la de Estados Unidos y la mexicana, y luego las justaposiciones de los anuncios que encuentra, entonces lo hace pues más contradictorio aún, ¿no? Las zonas y luego como los estadounidenses dicen que odian Tijuana, pero a la vez van a divertirse, y los mexicanos odian Estados Unidos, pero tienen un porcentaje alto de consumo en Estados Unidos, las viviendas hechas al estilo californiano, pero a la vez tienen un estilo mexicano. Entonces, todas esas posibilidades, sí. Exacto. Eh, pues de las comparaciones de las que habla, ¿no? Que habla como las contrapartes, ¿no? Todo en opuesto, la parte como que del rancho, la parte de la ciudad, y también habla acerca de cuando fue la guerra de Irak, habla del 11 de septiembre y de cómo se empezó a volver como todavía más difícil el paso a la frontera, y que de esta manera es que empiezan a buscar como otro medio de transporte para poder cruzar a la frontera, y empiezan a buscar como la bicicleta por medio para pasar, y que también en la parte alta, como se puede decir, que costaba $7, pero después en la parte baja $5 para poder cruzar, en que entonces pues, pues dependen una de la otra, ¿no? Sí. Hay entonces estas posibilidades que son la posibilidad de la escritura, la posibilidad de la metáfora, la posibilidad, pero ¿qué metodologías son? Bueno, me parece que acá ella, en realidad, esta son más bien una forma de discurso, ¿no? Entonces, contraponer estas cosas surge después de la metodología. Es una metodología sí, pero de escritura, ¿no? De investigación es otra, porque esta ya es una producción textual, ¿no? Entonces, yo pienso en la práctica de investigación, ella para llegar a observar estas cosas, ¿qué hizo según ustedes?
Bueno, uno, ¿no? O sea, en realidad son todos métodos antropológicos, ¿verdad? O sea, son métodos que ella retoma de este segundo oficio que ella tiene, que es en efecto el oficio de la antropología, y pues son todas estas prácticas que, como tú dices, son de estar en diálogo, de estar hablando, de estar un periodo largo en algún lugar, de ir dialogando, ¿no? Y de hacer entrevistas quizás, ¿no? Pero también yo me imagino el paseo, la caminata, la fotografía, ¿no? Porque cómo se va a acordar estos detalles, ¿no? El apunte, que al final converge en un texto. Ahora, ahora la pregunta número 1, y vamos sí a intentar hacer un ejercicio de escritura. Nosotros podemos intentar describir Puebla, ¿no? Podemos intentar describir Puebla y hacer una descripción de Puebla, pero ¿ustedes escogerían la dicotomía para hablar de Puebla? Eliezer dice, sí. ¿Vosotros? Porque también podemos decidir, o cada uno puede decidir, cada equipo, una otra forma del discurso para hablar de esta ciudad. Pudiéramos usar, por decir, la metáfora. O hablar, si la metáfora todo el mundo sabemos qué es, ¿no? Una metáfora, decir, hueles como una rosa, ¿no? Pero pudiéramos usar también, no sé, la metonimia. ¿Qué es la metonimia? Más difícil, ¿eh? El curso de gramática. ¿Qué es? Sí. Es cuando una cosa adquiere propiedades de otra por su cercanía o su contacto. La metáfora por parecido y la metonimia por contacto. Es como cuando le digo, ay, pásame tantita suerte. Metonimia. ¿Cómo dices? Como cuando yo le digo al compañero, él sacó la lotería y le digo, pásame tantita suerte, ¿no? O sea, Sí. esa creencia o esa figura retórica de que por el contacto vamos a adquirir las características sería la metonimia. O un modo de escribir. O una parte por el todo, ¿no? Sí. Puede ser la metonimia. Una parte Elipsis. para el todo, ¿no? Bueno, total, pues podemos buscar muchas maneras, ¿no? Yo les sugiero que intentemos hacer este ejercicio. O sea, que tampoco nos pongamos de acuerdo, porque si ahora vamos a escoger así, vamos a usar la dicotomía, vamos a usar la metonimia, vamos a usar lo que sea, o sea, no vamos a acabar nunca de ponernos de acuerdo y ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Pero que intentemos en una media hora, ahora vengo, de pensar cómo escribir un texto sobre la ciudad. Y que luego vayamos compartiéndolo. Vayamos leyéndolos y vayamos haciéndolo y vayamos intentando hacer un primer ejercicio común de escritura. ¿Va? ¿Les late? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ajá. No, de escritura. Sí. O sea, tú puedes describir imágenes, pero la idea es hacerlo con escritura para intentar hacer un ejercicio común de escritura, ¿va? Pero lo vamos a hacer por grupos. ¿Alguien trajo compus? ¿No? No. Bueno, entonces lo vamos a hacer a mano, menos los que lo hacen con Oscar lo pueden hacer a la compu. Y luego luego lo iremos montando todos en un drive, pero podemos cada equipo transcribirlo e ir montándolo en casa. Pero bueno, la idea es que a través de este ejercicio vayamos trabajando la idea de ciudad, vayamos trabajando la idea de identidad y también vayamos relatando un poco una narrativa de la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera es un ejercicio que vincula un poco las dos cosas que hemos visto hasta ahora, ¿va? Intentamos. ¿Qué hora es? Va. ¿Cuánto tiempo según tú es apropiado darnos? O sea que acabemos a las 7:30, en media hora los vayamos leyendo. Pues dependiendo de la extensión, ¿no? Yo creo que si Bueno, cada uno escribe cuánto puede, ¿sí? ¿y grupos o cuántos grupos? Yo haría unos grupos, es cierto que depende también de los grupos, ¿no? ¿Cuántos somos? A ver, 6, espérame, 7, 11, 14, 19, 22, 26. 26 dividido, hacemos 5 grupos de 5 y uno o sea, 4 de 5 y 1 de 6. ¿Sí? Mezclámonos así, no se sienten cerca de sus amigos, así, haciendo como la maestra, así.
Váyanse. Todos sentados. Sí. Vayan haciéndolo así, por signo zodiacal. A ver, vamos a hacerlo por signo zodiacal. A ver, son 12 signos, debemos hacer 6 grupos. A ver, primero se empieza Aries, Piscis y Tauro, levanten la mano. Bueno, júntense. Son 5. Luego, vamos a hacer Géminis, Cáncer se dice. Géminis, Cáncer y Leo. ¿Quiénes son? Ay, son solo 3, no es cierto. A ver, levanten la mano. Bueno, únense mientras ustedes. ¿Ustedes 3? Luego, ¿quién hay? Virgo, Libra y Escorpio. Espera, Virgo, Libra y Escorpio, ¿quiénes son? 2 nomás. O sea, espera, no puede ser. A ver, váyanse ustedes 3. Juntos. Tú vente con ellos, porque tú eres así, veraniega. Luego, ¿qué viene? Luego viene Capricornio. No, Sagitario, Capricornio y Acuario. No, Capricornio, Acuario. Únanse. ¿Cuánto? Bueno, únanse, ahora los divido. ¿Qué? No, chino no. No, a ver, hazlo así porque si no hacemos bol. ¿Cuáles son? ¿Son todos ustedes? No puedo creerlo. ¿Tú qué signo eres? Tauro. Entonces, Tauros son con 20, porque Tauro ya lo hemos dicho. ¿Tú de qué signo eres? ¿Qué? Acuario. ¿Tú? ¿Ustedes de qué signo son? Bueno, vente acá con ellos. A ver, ustedes hagan un grupo. Falta uno ahí. Aquí, vente aquí con nosotros, Panayú. Vente aquí con ellos. Sí. Y que ustedes, ahora lo hacemos. A ver, son 3. ¿Ustedes cuántos son? Bueno, que él se vaya con ustedes y acá alguien de ustedes se vayan a... Ustedes, a ver, espérame. Ustedes 2 quédense. Miguelito y Isaac. ¿Tú cómo te llamas? Alberto, vete con ellos. Y también nos falta uno ahí. Ah, no, son 5. Entonces conté uno de más, ¿verdad? Bueno, estamos bien así. Hay uno de 6, ¿no? Pero hay uno de 4. Bueno, conté mal. No, pero luego yo puedo ir allá un rato con ellos. ¿Va? Que son 4. ¿Va? Yo soy... Pues qué raro, ¿no? Que hay un montón de gente nacida en el mismo periodo del año. ¿Se dieron cuenta? Si pega en Puebla, pega en todo México. Pieza poblana perfecta. En Puebla no pasa nada porque están los hijos de los narcos. En San Manuel solo vive puro viejito. Hablan cantado. Puebla de Los Ángeles con el PAN, heroica Puebla de Zaragoza con el PRI. La abuela de mi abuela era española. Hay 2 tipos de poblanos, los que son de familias viejas y los que no son de familias de acá. Es que antes estábamos mejor. Qué peligroso ya está Puebla. Amén. Sacrosanta Puebla de la Resurrección, Los Ángeles subieron las campanas, Puebla, bla, 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 bla. Ahora sí, amén. Y la última sería, qué chula es Puebla, los cubículos de estudio eran vecindades. Ahora sí, amén. Y luego ya, los vamos comentando, ¿no? Así que ustedes. Bueno, en el caso de nosotros tratamos de sintetizarlo en una sola frase, bueno, párrafo. Sí, bueno, en un pequeño párrafo. Sí. Bueno, entonces, No, vaya. a ver. Puebla, ciudad fundada en el virreinato como una ciudad de paso. Dicha función aún perdura, pues lo que se construye actualmente es pensado para los turistas. Entre el puerto y la capital, la gente no se queda a explorarla por completo. Es una ciudad que sirve de conexión, conectando las rutas del Huachicol con la de los pueblos mágicos, conectando su centro con la Angelópolis y conectando los barrios pobres con los grandes templos cubiertos de oro y talavera.
Bueno, se pueden dividir en varias frasecitas, ¿no? Para que la podamos integrar con nosotros. Muy bien. ¿Quién tiene el otro micrófono? Al lado de dulces y camotes, entre otros guisos, está la bella Puebla, ornamentada con bella talavera, en una falda campana sostenida por ángeles. Así de bella está que la acompañan dos custodios del viejo y nuevo continente, la guían a la nueva estrella. Puebla la mocha, la que es rechazada en el resto de la república por gallarda y altanera. Puebla, la de los sabores que se saturan. Puebla, desde su fundación, ha sido cosmopolitan, situación que se refleja en su arquitectura, hasta en las diversas nacionalidades de sus habitantes, las cuales convergen desde indígenas hasta europeos, situación que se refleja en la cultura y el arte, el cual se manifiesta en la artesanía, con influencia europea como la talavera, y el arte barroco predominante en muchos edificios de la ciudad. Puebla, el río escondido que divide el barrio de la gentrificación, aunque ésta devora poco a poco lo que queda de resistencia. Zonas donde te vuelves invisible, ausente y te puedes perder. Nadie sabe dónde estás. ¿Zona peligrosa?, te preguntan. Nadie la ubica. Vives en el centro de todo, en la colonia Santa María, y nadie sabe dónde está, con lo que respondo, tú no eres poblano. Puebla, aquella que peleó con uñas y dientes, parte del territorio de San Andrés, mientras que les quitaba a sus habitantes para darle paso al monstruo de la especulación inmobiliaria. Cuando la gente dice o comenta, voy a viajar a Puebla, es interesante escuchar que curiosamente siempre te recomiendan visitar Cholula, como si esta fuera la única ciudad que representa al estado. ¿Será por la cercanía con la capital? ¿Será porque el efecto hipster? ¿Será que a pesar de todo, la ciudad más antigua que no ha dejado de ser habitada se niega a morir? Por eso digo que Cholula es Puebla, Cholula, Cholula es Puebla. Qué chula es Puebla, qué pretenciosa camina vestida con retículas que resaltan su comportamiento. Paso a paso su distancia mide con el tono cantadito de su pregunta dirigida, ¿no? Congelada entre los siglos que delatan su pasado pero niega su presente. Puebla que se dice moderna y que no renuncia a su antigüedad, que muestra a cada mirada el desdén de sus prejuicios y en su pensamiento el conservadurismo. Tediosa, pero cuyas joyas forjadas por el espíritu prometen modernidad y progreso, pero solo se queda en verborrea y apariencia. ¿Cómo? ¿El perfil de qué? Ah, ya. Ok. Puebla, patrimonio. El patrimonio es una fachada, cuidamos apariencias y olvidamos lo esencial, memoria perdida. Lomas de Angelópolis contra Infonavit. Puebla es poser, vive de las apariencias y reniega de los orígenes, dicotomía. Conservadores y ultraderechistas. Que viva el rey, que se mueran los feos. Es interesante. A mí antes que digamos cualquier otra cosa, me impresiona cómo en Puebla es una ciudad que se autoestigmatiza mucho. O sea, que sus habitantes, casi todos hablaron mal de Puebla. No sé, o sea, me sorprende mucho, porque con cualquier poblano tú hables, o sea, siempre hay como esta relación muy conflictiva con la ciudad misma, ¿no? Que no creo que sea, creo que la de ustedes es la más positiva, a su manera, ¿no? Bueno, queremos compartir un poco de dónde empezaron, o sea, qué creyeron, y quizá la de ustedes es como un poquito más también hacia el presente, ¿no? En varias se interceptan como especulaciones de distinto tipo, que pueden ser políticas, mafiosas, ¿verdad? Y también, varios tipos de demagogias, ¿no? que describieron. No sé, ¿cómo empezaron? ¿Cómo estuvieron razonando? Y según ustedes, empezamos por acá, empezamos como cada uno lo reflexionó y luego vamos pensando cómo podemos unirlas, ¿no? De alguna manera. Y podemos ir haciendo una especie de guión que pueda servirnos para actividades futuras, siempre reflexionando sobre estos temas de los cuales hablamos a raíz de las exposiciones, ¿no? El tema de la identidad, el tema de una narrativa no oficial. ¿Qué dicen? ¿Quién empieza? Si no, no debemos ir en el mismo orden. A ver, ustedes. Bueno, pues nosotros lo que hicimos es, como tenemos aquí dos compañeras que son de otros estados, pues les preguntamos. ¿Cuántos son de otros estados, aparte yo? Hay poquísimos, ¿no? Así. Wow. Porque sí, de plano dijimos, no, pues nosotros nos vamos a echar flores. Sí, y no lo hicimos, ¿no? O sea, de hecho pensamos que íbamos también a hablar de lo positivo,
Pero pues es también lo mismo y de hecho yo creo que eso también, a mí en lo personal, no sé, a mis compañeros, pero me remite al texto de Tijuana no es Tijuana, ¿no? También esta cuestión de pues autocriticarse tan severamente, porque pues los mismos tijuanenses, digo, a pesar de que también tienen su lado en que se autoalaban, también son muy críticos, ¿no? O sea, terminan desdeñándose mucho, incluso también en la lista que hace esta Fiamma, es bastante dura también, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer nosotros en un principio pues fue ver la mirada externa, porque también pues muchas veces uno estando dentro de, no es tan objetivo. Bueno, sí también cabe la objetividad. Entonces, pues sí, creo que nos fuimos también por el lado de la crítica dura y maciza. Tenemos algunos minutos. Bueno, pues somos como grupos muy heterogéneos, creo que vivimos en diferentes puntos de la ciudad, entonces cada quien tiene su experiencia. Además, pues también somos de diferentes generaciones y supongo que también por nuestros trabajos y estilos de vida, pues tenemos nociones distintas de la ciudad. Entonces lo que nosotros hicimos fue pues dejar que cada uno escribiera lo que sentía y sobre lo que quisiera, ¿no? O sea, de tal forma, pues cada quien se iba a enfocar en aquello, en lo que cree más representativo de Puebla. Y ya al final pues lo leímos y tratamos de encontrar como los puntos que hilaban cada una de las narraciones que teníamos, porque incluso fueron distintos tanto en la información que tenían, como en la visión, como en el estilo. Pero vimos que sí había como cierta pues narrativa, ¿no? Porque al final de cuentas pues es la misma ciudad en la que estamos, ¿no? Entonces esas coincidencias fueron las que unieron pues ideas tan disímiles. Claro. Entonces por eso así lo dejamos. Y luego lo unimos para ver que se construyera algo más o menos coherente. Ya ves, sí, mientras le pasamos su micrófono. ¿Dónde está el suyo? Ah, el suyo es lo mismo. ¿Quién tiene el otro micrófono? Ah, ok, bueno, alguien hable. Hablen, no sé, tú o tú. Tenemos poquísimo tiempo. De este lado, nosotros empezamos como esta lluvia de ideas de lo que representaba para cada quien. Curiosamente, la mayoría somos también de partes no muy cercanas a la ciudad y nos dimos cuenta que al final lo que habíamos puesto más que una objetividad de investigación fue como a partir de los prejuicios, tratando de atacar los prejuicios, lo único que hicimos fue reafirmarlos. O sea, en vez de ver que algo que estaba mal, simplemente lo reprodujimos. Eso fue interesante al último, como observarnos a nosotros, cómo es que pensamos, porque a partir de cómo se piensa, se expresa. Claro. Y se vive. Bueno, aquí en nuestro equipo hablamos, por ejemplo, el compañero habló de la gentrificación y Puebla es muy de modas, ¿no? Sí, pero ya habían hablado, ¿no? ¿Ustedes? Ah, perdón. Sí, no, si gusta agregar algo como rápido, pero intentamos darle tiempo a los otros porque tenemos poco tiempo. Dime. Ah, ok. Entonces, bueno, estamos hablando de cómo te puedes volver invisible. Ya. Las zonas de mucha moda las gentrifican y se vuelven famosas y cómo hay otras áreas que van siendo invisibles aún en el corazón de la ciudad, ¿no? Y cómo puedes identificar a las personas que no son poblanos inmediatamente al no saber la primera o tercera o, bueno, después del centro, la primera, segunda colonia, identificas rápidamente si son poblanos o no lo son. Bueno, nuestro equipo trató como abordando diferentes puntos desde la tradición y de cómo se transforma, pero decidimos abordar más que nada cómo existe una dicotomía al ser Puebla una ciudad de paso, que desde aquí se emite hacia lo que se pretende que las personas vean, las personas que llegan, que pueden ver, y lo que las personas que llegan no deben ver, ¿no? Lo que se dibuja y enaltece y lo que se desdibuja y es preferible no mirar. Y entonces empezamos a tratar esto, ¿no? Como los pueblos mágicos, como lo bonito que sí se quiere mostrar y la violencia, el huachicol, la trata, ¿no? Como estas dos panoramas que se contraponen. Bueno, en nuestro caso teníamos igual varias distintas aproximaciones. Teníamos la opción o la propuesta de las sucesivas etapas migratorias o las sucesivas oleadas, las detonantes, las ausencias, las características, las dicotomías, y por lo que hicimos fue integrarlas a todas juntas, ¿no? Entonces por eso integramos tanto la cuestión de lo que había que no hay,
las siguientes etapas y pues también un poco todos los prejuicios. Y pues, bueno, sí nos interesa hablar también como de cómo es que se ha construido la imagen del poblano, ¿no? Con todas estas frases que pues nos rodean, ¿no? Claro. Tanto aquí como en el lugar común. Va. Bueno, a mí me pareció un ejercicio padre. Ahora yo les diría, yo les voy a abrir un drive de texto en el internet. ¿Ustedes conocen un grupo que se llama Conceptualismos del Sur? Vayan a ver cómo trabajan y también se lo pongo, esta red que se llama Conceptualismos del Sur, que prácticamente, bueno, está tratando un tema totalmente distinto, pero que en realidad es inherente al arte contemporáneo. Este grupo de investigadoras, curadores de distintos países, digamos de Latinoamérica, no necesariamente del sur, Américas, no, más ampliamente, trabajan sobre la idea de el arte, la propiedad, ¿no? Del arte conceptual latinoamericano. Y lo que hacen es escribir a partir de un drive en lo cual todos contribuyen y todos pueden borrar, ¿ok? Vamos a intentar hacerlo. O sea, vamos a intentar todos subir el material. Vetado, mantener el bloque de texto de uno. Obviamente el primero sí lo deberá hacer, ¿verdad? Pero la idea es ir mezclando los textos de todos y aglomerándolo en un único texto, ¿no? Monstruo Frankenstein. La idea es que este texto, pues como les decía, nos pueda servir como un guión, ¿no? Para ir desarrollando prácticas, pensando un poco la ciudad y abordándola desde distintas maneras. Ahora una pregunta que yo les haría es, ¿hay personas que sienten que su práctica artística o investigación o varias cosas han abordado el tema de la ciudad de Puebla aquí? ¿Sí? Ok, ¿quién? A ver. Súper. O sea, a ver, ustedes, 5. Muy bien. Al final nos quedamos y nos vamos a poner de acuerdo porque a lo mejor estaría padre hacer unos pequeños pitch, ¿no? Como hicimos en pasado de estas investigaciones, también a partir de esto. También me gustaría, entonces ahora nos ponemos de acuerdo con ustedes, que algunos a lo mejor lo hagan la próxima vez y luego los otros la vez siguiente. De este tema de la ciudad yo pienso que es importante que lo tengamos presente para el miércoles, ¿no? Cuando Eliud nos irá hablando de la ciudad que es Puebla, quizás estará padre pensar la ciudad no la ciudad que es Monterrey, perdón, pensar la ciudad que es Puebla, ¿no? Y quizás luego cuando nos veremos será interesante puentear, ¿no? Las dos realidades, ¿no? Que son México, pero son dos narrativas y dos ciudades que se viven y que tienen una historia bastante distinta, ¿no? Y creo que esto es un poco el sentido del diplomado. También yo lo que le pediría es, en sus grupos, ¿no? En lo que hemos hecho ahora, quizás estaría padre que en estas 2 semanas que nos vamos a ver, vayan pensando un poquito posibilidades de especular, ¿no? Sobre este texto común que hemos escrito, ¿no? O sea, pensar quizás prácticas, ejercicios, posibilidades que desde el arte puedan ayudar a investigar o a representar estos u otros aspectos de la ciudad, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cachan la idea? ¿Qué falta? Bueno, la idea es como que haya este texto que sea usado como una especie de guión y que cada grupo vaya pensando, por ejemplo, qué podríamos hacer a partir de este texto. No, a lo largo del curso, ¿no? O sea, qué podría divenir, o sea, qué podríamos hacer, qué otro paso podemos hacer, qué nos falta agregar, o sea, que vayan pensando en equipo un poquito, o sea, no es que deban ahora hablar 6 horas, ¿no? Pero a lo mejor, pues estar como pensando un poco cómo podríamos acrecentar esta investigación colectiva, ¿no? A partir de este texto. Entonces, tenemos, bueno, el miércoles la oportunidad de hablar con Eliud, ir como platicando con él también. Él conoce muy bien el contexto acá. Creo que va a ser interesante cómo hablar de estos dos contextos en momentos distintos, ¿no? Segundo, pensar la idea de cómo vamos a juntar los textos. Siéntense libres de borrar, de agregar, de romper, de disgregar, de ir uniendo, ¿no? Y tercero, cuando ya tengamos este guión, intercámbiense sus contactos con sus compañeros, vayamos pensando posibilidades, ¿no? Y las podemos compartir y de allá podemos partir. Y bueno, quien tenga prácticas afines al tema de la ciudad, si gustan, luego lo platicamos para que ustedes las presenten, ¿no? Aquí, y que también sigamos explorando un poco esto con la idea de establecer unas metodologías colectivas, ¿va? Bueno, también yo quería recordarles quién se apuntó para la revisión de portafolios del jueves, que va a ser Eliud. ¿O quién quiere revisar portafolios?
que no se apuntó? ¿Qué? Tú te apuntaste, por ejemplo. Sí, te tengo apuntada. A ver. Levanten la mano alto, ¿quién quiere? Para que yo entienda más o menos cuántos somos. ¿Quién quiere? ¿Quién se escribió? No, ¿quién sigue queriendo, no? Para entender. A ver, tú sigues queriendo. No quiero obligarte. Sí, no. Bueno, pero la idea, puedo decirle una cosa. La idea normalmente de cuando viene alguien que revisa el portafolio no es que se lo muestras a uno y ya estuvo. Normalmente, ahora te digo, un artista intentaría mostrárselo a más gente posible, porque el punto es que más gente conoce tu chamba, más es normal que tú trabajes. Pero bueno, no es obligación. Digo, es nada más porque además yo pensaba que éramos muchos los apuntados. Entonces, nomás para recordarles que me digan quién confirma o quién quiere aumentarse. Y nos vemos el jueves a las 4 en la terraza del museo. O sea, aquí en la parte techada, pero lo vamos a hacer arriba. Entonces, la única indicación es que traigan si no lo traen impreso, que lo traigan en una USB. ¿Va? Como los materiales que quieran revisar, que puede ser el portafolio, puede ser un proyecto en específico, o sea, lo que sea, ¿no? ¿Quién quiere, total, para que yo haga las cuentas de cuánto tiempo necesitamos? ¿3? ¿2? 5, bueno, y luego hay otros apuntados que por allá están. Va, perfecto, si alguien más quiere, luego puede venir. Es público, si quieren venir nomás a oír también. ¿Va? Entonces nos vemos el miércoles. El jueves a las 4. Oiga, entonces, que los mande hoy se los manda al rato. María Teresa. No, María Teresa.